Buenas tardes a todas las familias que nos acompañan el día de hoy, a la gran familia de la red de colegios Cognita en Chile. Agradecemos la presencia y el que nos estén acompañando en este primer encuentro con familias que hemos denominado Aprendiendo sobre Autoestima y que está destinado justamente a las familias de nuestros más pequeños, ¿verdad? Educación parvularia. Me presento, soy Carla Cerda, psicóloga del área de gestión educativa transversal, estoy a cargo de los programas Sello y para este encuentro está aquí acompañándome mi colega, a quien les voy a presentar, Soledad Casal, y le voy a dar la palabra para que ella misma les comente quién es. Muchas gracias, Carla. Mi nombre es Soledad Casal, soy psicóloga y formo parte del equipo de gestión educativa transversal, como lo dijo Carla, y estoy a cargo de los programas formativos de la red y muy feliz de estar aquí el día de hoy con ustedes para compartir este espacio con las familias, que son una parte trascendental de nuestro programa de LEI, a quienes consideramos nuestros aliados y sin los cuales no podríamos lograr nada de lo que nos proponemos dentro del programa. Así es. Sole, tú decías algo muy importante que tiene que ver con que las familias son nuestros aliados, pero eso cobra un sentido especial a partir de este año, quizás con mayor fuerza, porque estamos iniciando un programa formativo nuevo, ¿verdad? Para justamente nuestros estudiantes de educación parvularia. ¿Sí? ¿Es así? ¿Estoy bien o no? Así es, estamos iniciando y sentimos que por ser este primer año también, ustedes como papás que están recibiendo nuestros comunicados y todos a medida que los niños van avanzando en las sesiones del programa y en el desarrollo de este programa, seguramente ustedes también van necesitando más información o se van interesando más, así que así nace esta necesidad de encontrarnos con ustedes en algún espacio para poder conversar de temáticas que a nuestro criterio son trascendentales para el desarrollo sano de nuestros niños y niñas. Sí, justamente por lo que tú dices, este primer encuentro aborda un tema que es fundamental en el primer eje, justamente el primer eje de nuestro programa de LEI, Desarrollando Líderes Inspiradores, y que se denomina conciencia de sí, ¿verdad? Y aquí nosotros de alguna forma lo hemos definido como transitando hacia una conciencia de sí fuerte y positiva. Sí, bueno, el tema de hoy y que nos convoca está contenido justamente en este eje de conciencia de sí, el cual hace referencia fundamentalmente a la percepción que cada uno tiene de su propia personalidad. A través de este eje lo que nosotros buscamos es hacer un recorrido, ¿verdad? Un recorrido que le permita a nuestros estudiantes elaborar una conciencia de ellos mismos que sea fuerte y positiva. Y si bien estas habilidades se deriven en la interioridad de cada una de las personas, de los individuos, es una construcción que es determinante de también la mirada externa del adulto, de sus palabras, de sus valoraciones. Y ahí el rol de los padres principalmente o de los cuidadores es fundamental. Por eso que creemos y consideramos que este tema tenemos que profundizarlo, sobre todo en esta etapa del desarrollo de nuestros estudiantes. ¿Sí? Perfecto. Bien. Como decía Carla, hoy específicamente vamos a abordar este tema fundamental que muchas veces los papás como que no sé si le damos el peso que tiene, ¿sí? Que tiene que ver con el desarrollo de una autoestima sana y equilibrada, ¿sí? El desarrollo de una autoestima sana y equilibrada es un concepto clave a nuestro entender y por eso en el eje de conciencia de sí mismo de nuestro programa formativo le damos mucha relevancia, ¿sí? Es un concepto clave en el desarrollo de todos los seres humanos y del cual va a depender, y esto es importante que ustedes lo tengan claridad, el hecho de que una persona pueda llegar a sentirse plena en todos los aspectos de su vida, ¿sí? De hecho, los especialistas en el tema indican que el factor que mejor predice la calidad de vida de nuestros hijos es la autoestima. Este es un dato no menor, es un dato muy importante, porque estamos seguras
que si nosotros lanzamos ahora la pregunta para todos ustedes en relación a si ustedes quisieran que sus hijos se sientan plenos en esta vida, ¿no? Damos por seguro, damos por hecho que nadie va a decir, digamos, puede decir que no aspira a que sus hijos se sientan plenos en esta vida, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hablamos de sentirnos plenos, no nos referimos a que se sientan bien todo el tiempo, porque esto es imposible, digamos, sino a que tengan la suficiente seguridad, confianza, fortaleza para poder afrontar todos esos retos que la vida nos va presentando en el camino, ¿sí? Y en este tener confianza, seguridad, fortaleza para afrontar los retos, la autoestima siempre va a ser como un factor determinante, ¿sí? Y es importante esto que estamos mostrando, el tener en cuenta que la autoestima que nosotros logremos forjar va a tener una influencia en no solo en nuestros comportamientos, en nuestras conductas, sino también en el vínculo que hagamos con los otros, ¿sí? En la gestión que podamos hacer de nuestras emociones, ¿sí? E incluso va a tener una repercusión, y esto es algo que a veces lo pasamos por alto, pero va a tener una repercusión muy importante en la proyección de la calidad de vida futura de nuestros hijos y sobre todo en el ámbito profesional muchas veces, incide la calidad de la autoestima que tengamos. Así es. Mira qué importante lo que tú señalas, Sole, porque así de relevante es y con esa mirada de futuro, ¿verdad? Pero más que quizás mirarlo tan a largo plazo, hoy día que estamos hablando justamente de la autoestima, lo que tendríamos que preguntarnos fundamentalmente es si cada niño elige su propia autoestima, ¿verdad? Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿el niño es capaz de decidir el autoestima que tendrá? ¿Verdad? Ustedes están siendo, cuando niños, ustedes decidieron su propia autoestima. Bueno, podríamos pensar que sí, en cierta forma, que el niño decide que este autoestima, que la autoestima que va a tener. Sin embargo, no es tan así. Teniendo en cuenta lo que tú decías al inicio, Carla, de que la autoestima se dirime al interior, ¿no? Exactamente, justamente. Bueno, eso. Lo primero que tenemos que saber es que la autoestima no es innata. La autoestima no es innata, sino que se aprende a través de nuestros vínculos con los otros y por tanto debe ser trabajada y construida, ¿sí? Y en esta construcción de la autoestima, los adultos significativos que rodean a los niños, que pueden ser sus padres, sus abuelos, sus cuidadores, sus tíos, sus docentes inclusive, juegan un rol fundamental para el logro o no de este sano desarrollo de la autoestima. Y hoy veremos por qué es tan importante esto, ¿sí? Bien, vamos allá. Ahí estamos. Estamos entonces en esta expresión o expresiones de la autoestima que es tan relevante, ¿verdad, Sole? Sí. Sí, la idea es mostrarles cómo la autoestima se va expresando en diferentes maneras, ¿no? Y cómo esas maneras se van a determinar conforme a cómo la vayamos construyendo y generalmente esa construcción se va a hacer en función de las experiencias que vivamos, ¿no? Exactamente, y aquí podemos ver claramente cómo a través de estas expresiones de la autoestima podemos diferenciar, ¿verdad?, dentro de lo que es la autoestima equilibrada, pero también aquella autoestima baja o aquella autoestima sobrevalorada. Y aquí nos vamos a detener un poquito para irles comentando con mayor detalle de qué se trata. Sole, ahí tú eres experta en la autoestima sana y equilibrada. Sana y equilibrada, que es la que todos quisiéramos, ¿no? La que todos queremos lograr. Así es. Bueno, acá queremos hacer una salvedad. Queremos como un poco derribar algunos mitos que tenemos, ¿no?, en relación a la autoestima. Cuando nosotros nos referimos a autoestima sana y equilibrada, nos referimos a una autoestima suficiente o a una autoestima justa, ¿sí? Como nosotros mencionamos anteriormente, la autoestima en la temprana infancia, cuando somos más pequeñitos, se va construyendo en este vínculo con los adultos significativos,
¿sí? Entonces, por lo tanto, nuestras figuras de referencia, nuestros adultos significativos, tienen que ser capaces de poder cubrir las necesidades que tengan los niños, estas necesidades básicas o estas necesidades fundamentales, que pueden ser necesidades a nivel social, a nivel físico, ¿no? A nivel emocional, a nivel cognitivo, ¿sí? Los seres humanos tenemos estas necesidades y siempre vamos a necesitar de un adulto o una figura de referencia que vaya cubriendo estas necesidades. Pero ¿qué pasa cuando damos respuesta a estas necesidades, pero las damos, digamos, no las damos de una manera ajustada, ¿sí? Entonces ahí nosotros los invitamos a hacerse una pregunta para poder saber cuánto es lo justo o lo suficiente, ¿no? Y es, ¿qué necesita mi hijo? ¿No? Y de esta pregunta, de exactamente qué es lo que necesita, se va a derivar la manera en cómo nosotros vamos a poder cubrir esas necesidades, ¿sí? Entonces, a lo que aludimos nosotros es a que para que la autoestima sea una autoestima equilibrada, suficiente o justa, en cubrir esas necesidades, lo importante es no dar de más, restando autonomía al niño, y no dar de menos, porque podemos caer en algunas conductas negligentes, ¿sí? Entonces, si queremos que nuestros hijos e hijas tengan esta autoestima suficiente, esta autoestima justa de la que estamos hablando, esta autoestima equilibrada y óptima, nuestros niños se tienen que sentir seguros, ¿sí? Y esa seguridad que van a tener nuestros niños, se la va a dar el ambiente, con nosotros como adultos a la cabeza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cómo se conforma un ambiente seguro? Un ambiente seguro se conforma con adultos que estén disponibles, ¿sí? Con adultos que estén, digamos, dispuestos a validar las emociones del niño, ¿sí? A responder a sus necesidades de manera apropiada, como estábamos hablando recién, a transmitirles este mensaje de que son personas valiosas, de que son personas merecedoras de nuestro amor, ¿sí? Este es un mensaje que nosotros lo sostenemos en nuestra red a través de lo que le llamamos la cultura de la salvaguarda, que seguramente ustedes han escuchado y la conocen, y es que siempre estamos transmitiéndole este mensaje incluso a nuestros docentes, y es el mensaje que intentamos transmitir al interior de nuestra comunidad educativa, de que nuestros niños y niñas necesitan sentirse importantes, ¿sí? Necesitan sentirse escuchados, valorados, ¿sí? Y obviamente, como hablábamos, esto de sentirse escuchados, valorados, va a brindar protección. La protección va a brindar seguridad. Y esa seguridad es lo que va a llevar a una autoestima sana, como la que nosotros, o la que todos propendemos, o la que debemos intentar construir. Así es, Sole. Y ahora vamos Fíjate a pasar a hablar del otro tipo de autoestima. sí, bueno, es súper importante todo lo que tú estás diciendo y justamente la clave es tener una autoestima, ¿verdad?, suficiente, una autoestima justa y equilibrada. Y ahí es súper importante también decir que no es cuanto más mejor, ¿Ah, ¿sí? no? No, para nada. O sea, si tú creías eso, estás equivocada, Sole, te lo Generalmente digo. uno tiende a creer que cuanto más Sí, sí, sí. autoestima, mejor. Exacto, no es cuanto más mejor de ninguna manera, sino que cuanto más real es mejor. Y ahí, obviamente, lo que nosotros como padres o adultos significativos podemos hacer es fundamental, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto en lo concreto? Que nuestros hijos necesitan que podamos reflejarles aquello de lo que son capaces, decirles que hacen las cosas muy bien cuando hacen algo que verdaderamente está bien y señalarles esto no está bien en su contraparte cuando no hacen algo del todo bien o cuando, fíjate que aquí hay una palabra clave, cuando todavía no han logrado afianzar algo y necesitan esforzarse un poquito más. Aquí hay me detuve y les dije, esta es una palabra clave porque efectivamente la palabra todavía es algo fundamental y es algo que nosotros transmitimos justamente a través de nuestro programa Desarrollando Líderes Inspiradores como un paso importante en el desarrollo que ellos van teniendo y en los logros que van también alcanzando, ¿sí? Entonces aquí, volviendo un poquito atrás, el rol
de los adultos y de las personas significativas es ser efectivamente un espejo, reconociéndoles tal como son sin sobrevalorar aquello que aún están en proceso de aprendizaje, porque es común escucharles a los adultos decir, tú eres capaz de todo, lo conseguirás todo, porque la vida no es tan así en la realidad, ¿sí? Y lo que conseguimos finalmente es que nuestros niños se frustren más que se sientan empoderados. Y así, obviamente, vamos generando también una autoestima falsa, ¿sí? Aquí está justamente la frase que yo les decía, solemos cometer este error, eres capaz de todo, todo lo conseguirás, ¿sí? Entonces, eso puede ser inclusive más perjudicial que una baja autoestima. Por lo tanto, debemos tener cuidado con exagerar cuando le estemos diciendo algo que nosotros sobre todo queramos reconocer en ello. Y quizás la frase más adecuada o más correcta sea esta. Tú eres capaz de lograrlo, pero con esfuerzo y con perseverancia. Qué lindo y qué importante, ¿no? Porque uno generalmente tiende a pensar todo lo contrario, ¿no? Cuanto Así más es. le diga, cuanto más voy a hacerlo, digamos, voy a engrandecer la autoestima, ¿no? Así es, Bueno, justamente. nos vamos al otro extremo, ¿no? Que es el de la Sí. autoestima baja, la baja autoestima, que es generalmente la que muchos consideramos como la más clara de visualizar, ¿no? Entonces, en contraparte, esta sobrevaloración de la que hablaba Carla, o esta autoestima irreal que muchas veces se puede llegar a forjar con toda la buena intención que tenemos los papás, porque esa es la realidad, siempre hacemos las cosas con la intención de que nuestros hijos estén bien, estén plenos. Encontramos, a contraparte de la sobrevaloración, lo que es la baja valoración, ¿no es cierto? Que a su vez puede generar una baja autoestima. Entonces, ¿qué errores son los más comunes que cometemos muchas veces los adultos significativos y que fomentan esta baja autoestima? Un error que podemos cometer, ahí nos estamos adelantando, pero fundamentalmente, por ejemplo, la sobreexigencia, ¿no? El sobreexigir, el exigir al niño un comportamiento para el cual él no está preparado muchas veces evolutivamente o emocionalmente. Entonces, a veces caemos en esto de pedirles algo por encima de lo que el niño puede verdaderamente emocional o cognitivamente realizar, y esto genera frustración, ¿no? Después, aparte, digamos, por una parte está la sobreexigencia, vamos a encontrar el punto que sigue, que es el de la sobreprotección, ¿sí? Sobreproteger al niño, es decir, hacer las cosas por él o por ella, o resolver sus problemas, ¿sí? Generalmente, ¿por qué lo hacemos los papás? Para evitar que se frustre, para evitar que cometa un error, que se equivoque, ¿sí? Entonces mejor lo hago yo por él. Esto genera una doble consecuencia negativa y es muy importante poder verla, poder visualizarla. Por una parte, le estamos transmitiendo el mensaje implícito que estamos ahí proyectando, que es no eres capaz de hacerlo, ¿no? Entonces lo hago yo por ti, porque considero que tú no eres capaz, ¿no? Y por el otro lado, ¿no? Le restamos esta posibilidad, esto que es algo súper importante de tener en claro, que es el aprendizaje a partir de los errores, ¿sí? Y esta capacidad de sobreponerme a las dificultades. Entonces, si siempre a mí me tienen como absolutamente protegido de todo, nunca experimento, nunca conozco lo que es equivocarme, digamos, nunca aprendo de los errores o de una dificultad, entonces me evito también la posibilidad, digamos, en este ejercicio de ir aprendiendo a sobreponerme también, ¿no? Y el otro error frecuente que cometemos muchas veces es esto de minimizar los logros, ¿no? O no tomar en cuenta de los logros. Muchas veces por la vorágine, digamos, de lo cotidiano es como que damos por hecho, ¿no? O su obligación o es lo mínimo que pueden hacer por nosotros, ¿no? Pero a veces hay, digamos, situaciones o momentos de la vida de nuestros hijos con pequeños detalles que para ellos constituyen logros y que muchas veces los dejamos pasar. Entonces es importante estar atentos, ¿no? A estos pequeños logros que ellos pueden ir logrando, incluso en su desarrollo evolutivo, ir considerándolos y poder ir como
dándoles el peso que tienen, ¿no? Todos estos errores, por debajo, digamos, el mensaje que tendrían o lo que nos dicen es muchas veces que hay una falta de conocimiento del adulto en relación a las posibilidades, ¿no? O a las capacidades evolutivas que va a tener ese niño o niña, ¿sí? Ya sea porque les pedimos de más, digamos, acorde a lo que ellos pueden dar, o porque les pedimos de menos, que es cuando los sobreprotegemos, ¿sí? Bien. Entonces, pero acá está lo que, digamos, lo más importante de la autoestima baja, porque por una parte, bueno, vimos cómo se genera muchas veces, pero por otra parte está esto de considerar qué es lo que genera en ese niño la autoestima baja. Que son chicos que visiblemente podemos verlos porque, digamos, tienen estas características de timidez, inhibición, vergüenza ante distintas situaciones, ¿no? Generalmente, digamos, lo que ellos sienten es, mejor yo no lo hago porque no lo hago bien, mejor que lo haga otro por mí, digamos, ¿no? Este es el sentimiento digamos, que pasa por dentro de este niño. Y lo más importante es que tengamos en cuenta que detrás de estas conductas, de estos comportamientos y de estos sentimientos hay hay sufrimiento también, ¿sí? Entonces, y esto es importante saberlo, ¿no? Porque muchas veces ese sufrimiento tiende a ser compensado por estos niños, que pueden ser compensados, por suerte, de una manera adaptativa, que es cuando tenemos algún otro adulto de referencia, digamos, que ahí digamos, nos compensan o nos brindan ese soporte emocional. Y cuando hablamos de adulto de referencia, no solamente nos referimos a los papás, puede ser algún familiar, otro familiar, un terapeuta, ¿por qué no? Un docente muchas veces compensa y ahí hace de adulto de referencia que brinda este soporte emocional. O bien, podemos tener muchas veces, y esto generalmente pasa cuando crecemos, ¿no? Cuando en la adolescencia, en la adultez, tendemos como a suplir esa autoestima esa baja autoestima de manera desadaptativa. Y muchas veces pasa que incurrimos en adicciones de distinto tipo, ¿no? Y cuando hablamos de adicciones a los videojuegos muchas veces, a las redes sociales, ¿por qué no? Al alcohol, a las drogas, que sería como lo más típico de ver, a las compras compulsivas. Entonces tendemos como a rellenar, digamos, esa autoestima con estas conductas que nos hacen, entre comillas, sentirnos mejor con nosotros mismos, ¿no? A través de una autoestima que generamos, que también vendría siendo una autoestima falsa, ¿sí? Porque está condicionada a la presencia de ese estímulo externo. No está el estímulo externo y nuestra autoestima es la que es, digamos, ¿no? Entonces, es como súper importante tener en cuenta esto también. Sí, yo creo que has dicho hartas cosas súper importantes, Sole, pero principalmente esto de cómo buscar en lo externo el sentirme mejor, ¿verdad? Y eso es algo que sin duda nos debe alertar y por lo que con mayor razón debemos procurar apoyar la autoestima de nuestros niños, porque lo que buscamos nuevamente es como volver a lo que decíamos al inicio, ¿verdad? A que ellos puedan descubrir eh, todo el potencial que ellos tienen, que sea este un ejercicio que vaya desde lo interno, desde la valoración personal y no tomada, agarrada o sostenida de algo externo. Bueno, entendemos que esto es algo tan importante, obviamente, y queremos que este espacio, lógicamente, sea un espacio tremendamente útil para ustedes, que además de hablarles y darles todo este contexto en el que nos hemos detenido estos minutos, es también poder entregarles a ustedes algunas claves que nosotros consideramos que son justamente esenciales para lograr una autoestima justa y óptima y armónica, entendiendo que esto se va construyendo en el tiempo, pero también entendiendo que los adultos son pieza fundamental en todo esto. Entonces, una de las primeras claves, sin lugar a duda, de lo que tiene que ver con esta construcción de una autoestima justa, tiene que ver con confiar en el potencial de nuestros hijos, que eso es la base, ¿sí? Y en cómo poder ayudarlos a que ellos se desarrollen de la mejor forma. Bien, entonces aquí hay un concepto que es fundamental, que lo escuchamos mucho, pero donde cobra mucho sentido el empoderarlos.
Los niños aquí necesitan experimentar constantemente, y eso ustedes lo saben, porque lo ven a diario, sobre todo a la edad que ellos tienen. Ellos quieren estar en todos, quieren explorar, quieren preguntar, quieren meterse en todas partes, ¿sí? Entonces, permitirles explorar, ¿sí? Es la mejor forma de conocer el mundo y además de potenciar su crecimiento. Ellos necesitan sentir que pueden hacer las cosas por sí solos. Muchas veces El a típico esa yo edad, solito, sí, yo yo solito, solito. mamá déjame, papá déjame, yo lo quiero hacer solito, ¿sí? Obviamente ahí estamos detrás, teniéndonos siempre como respaldo para ello, porque tampoco es que efectivamente los vamos a dejar solitos en todo, ¿sí? Justamente para no ponerlos en riesgo, pero sí entendiendo que en la etapa evolutiva en lo que ellos están, necesitan que nosotros les estemos supervisando, pero siempre permitiéndoles también que ellos puedan desplegar todo este potencial y sus propias capacidades, que vayan tomando conciencia de sus logros, de los logros que ellos mismos van consiguiendo conforme a su desarrollo, y nosotros también destacarles esto, ¿sí? Por ahí hablaba de la baja autoestima, de minimizar los logros. Lo que buscamos ahí, y lo óptimo es que reconozcamos y los destaquemos. Bien, otra cosa importante en este punto también tiene que ver con ponerles retos, con ponerles una meta que sea desafiante para ellos, ¿sí? Con un cierto nivel de complejidad para que se vayan poniendo a prueba, enfatizando obviamente que este logro va a depender no solamente quizás de lo inteligentes que son, ¿sí? Sino que principalmente del esfuerzo, de la perseverancia y del empeño que le pongan. Así que ahí tenemos una de las primeras claves que es esencial. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la confianza que depositamos en ellos, pero también con esto de ponerles retos, porque sí, no hay nada más hermoso para un niño, incluso para nosotros como adultos, que es sentir que hemos logrado algo. Yes. Bueno, por otra parte, algo de lo que ya hemos nombrado anteriormente cuando hablamos de la autoestima baja, y es la sobreprotección. Vamos a hablar, vamos a volver a recordar esto de la importancia de evitar sobreproteger, entendiendo que nuestros hijos e hijas, ¿no?, deben ir desarrollando su propia forma de ser y desenvolverse en el mundo. Entonces, cuando nosotros sobreprotegemos en exceso, el mensaje que le damos es: lo hago por ti porque tú no eres capaz o porque tú no puedes, ¿sí? Entonces, muchas veces, y esto es importante también ponerlo sobre la mesa, esta sobreprotección o estas conductas de sobreprotección que tenemos los papás, porque esto no es todo nada, a veces mezclamos, a veces vamos de la sobreprotección a la sobreexigencia y ahí vamos, ¿no? Muchas veces estas conductas de sobreprotección o de restar autonomía a los niños tienen que ver con las inseguridades propias de los papás, con nuestras propias, digamos, como hablamos de inseguridades, pero también podemos hablar de nuestros propios miedos, de nuestros propios fracasos, que tendemos a proyectarlos sobre nuestros hijos, como que nuestros hijos tienen que sí o sí tener nuestros propios fracasos, nuestras propias equivocaciones, nuestros propios miedos, y no necesariamente esto es así. Es decir, idealmente esto no debiera ser así, ¿sí? En el otro extremo de la sobreprotección, que también lo hemos nombrado al pasar, pero la idea ahora es recobrar lo que hemos estado conversando para que ustedes se graben como a fuego estos tips o estas claves, es evitar muchas veces tampoco no irnos al extremo de la negligencia, o como decía Carla, esto de tampoco es dejarlos hacer todo a como dé lugar, ¿no? Porque podemos dejar expuestos a los niños a situaciones no deseadas. Entonces, por ahí ir jugando entre lo que ellos son capaces de hacer, entre nuestra supervisión, ahí como mentores, como, ¿no?, estar ahí acompañando, acorde a lo que el niño necesita, como decíamos al comienzo también. Me encanta esa palabra que usaste de ser mentores, de ser Es lindo. facilitadores, ¿cierto? Es muy lindo porque en realidad no es que nosotros no vamos a vivir la vida de nuestros hijos. Tenemos que permitirles vivir y construir su vida, pero sí estar ahí con ellos cada vez que nos necesiten y ser también esos guías y esos orientadores, ¿verdad? Efectivamente. Eh, exacto, y aquí está este punto súper importante que tiene que ver justamente con eso de dar feedback, ¿sí? Algo muy importante a la hora de acompañar este proceso es ir dándoles feedback, ir reforzando
cuando lo están haciendo bien, eso ya también lo habíamos mencionado, ¿verdad? Y también cuando no lo están haciendo bien. Y aquí hay un punto importante, es que no pasa nada si no hacen algo bien. Enseñarles que con el tiempo y con el esfuerzo lo van a lograr, ¿verdad? No lo están haciendo bien todavía. Aquí volvemos a la palabra todavía, que nos encanta con Sole porque lo hemos recalcado harto y se está trabajando mucho con los niños. O no puedes todavía, que es básicamente lo mismo, a medida que ellos se van haciendo grandes, también entender que no van a necesitar permanentemente nuestro feedback, ¿sí? Y ustedes seguramente ya lo están viviendo para los papis que están con sus niños ya en kinder y retroceden un poquito en el tiempo y se dan cuenta que nuestros niños ya no están necesitando tanto ese feedback permanente de parte de nosotros, sino que ahora el rol más bien que se empieza a jugar a medida que pasa el tiempo es que permitirles que ellos mismos vayan evaluando cómo lo están haciendo, cómo se están sintiendo, y de esa manera ir permitiéndoles también este desarrollo de la propia autocrítica y de la valoración también de lo que ellos van alcanzando en estos desafíos que la vida, el colegio, la familia, los hermanos también le van deparando en el tiempo, ¿no? Yes. Bien. Vamos a retomar el tema de la palabra todavía, ¿no? Es una palabra que la usamos mucho en DLI, como decía Carla. Les enseñamos a los niños, ¿no? Esto de, digamos, y a la par de la palabra todavía está el otro punto clave, que es el esfuerzo, digamos, y la perseverancia, ¿no? Entonces, cuando nosotros les decimos, no lo estás haciendo bien todavía, o esto no lo puedes hacer todavía, al mismo tiempo le estamos diciendo que con esfuerzo seguramente va a llegar a lograrlo, ¿no? Y también lo que le estamos diciendo es que en ese camino de esforzarse para poder lograrlo, seguramente va a cometer errores. Y acá viene el otro concepto clave, que es súper importante que los adultos tengamos claro. El error es parte del aprendizaje, ¿sí? Es importantísimo, digamos, aprender de los errores, ¿sí? Porque es muy difícil no cometerlos. Es como casi que un imposible, digamos. No existe persona que no haya cometido errores nunca en su vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Y esto es algo que, a ver, a nadie se le ocurriría. Cuando un niño comienza a caminar, seguramente se va a caer muchas veces hasta que logre la estabilidad suficiente, ¿no? Y los adultos estamos ahí para sostenerlos, para acompañarlos, ¿no? Para impulsarlos a continuar esforzándose. Y sobre eso no hay duda, digamos. Nunca vamos a decir, ah, no, como se cayó tantas veces, mejor lo dejemos, no, que no siga intentándolo, no lo va a aprender, ¿no? No, sobre eso no tenemos dudas. Seguimos, ¿no? Y les transmitimos esa confianza de que con esfuerzo y que hay que seguir intentándolo. Sin embargo, no nos pasa lo mismo muchas veces con otras conductas u otras habilidades que el niño va a ir adquiriendo a lo largo de su vida y tendemos a ser mucho más intolerantes, ¿no? Y esto nos puede pasar, qué sé yo, cuando, por ejemplo, para aprender a nadar, hay gente que no aprende en toda su vida, ¿sí? Para aprender a andar en bicicleta, el niño se va a caer muchas veces, ¿sí? Lo importante es que ahí esté el adulto para acompañarlo, para mostrarlo que hay que seguir intentando, que no, quizás no sabemos ahora, no sabemos todavía, pero que hay que seguir intentándolo hasta poder lograrlo. Y esto aplica, este del todavía, a aquellas conductas que nosotros sabemos que el niño con esfuerzo y perseverancia va a lograr. Tampoco vamos a tender a hablar del todavía en conductas que sabemos que no va a lograr nunca, ¿no? O que posiblemente, o es más difícil de que lo pueda lograr con esfuerzo y perseverancia, ¿no? Entonces, acorde a la etapa evolutiva, el decir, esto no lo vas a lograr todavía, hay que seguir esforzándonos, ¿no? Es súper importante el entender, ¿no? Que las experiencias, que el experimentar, como íbamos diciendo, nos va dejando enseñanzas y que el experimentar es la manera por excelencia de aprender, ¿sí? Sí, me encanta. Me encanta eso y me encanta mucho y me voy a quedar agarradita ahí de la palabra que tú dijiste, Sole, y que le diste como harto énfasis y que tiene que ver justamente con reconocer el esfuerzo por sobre la capacidad, porque quizás si hacemos una encuesta aquí entre todos los que estamos unidos a esta webinar y preguntamos, ¿considera usted que su hijo es inteligente o su hija es inteligente? Y seguramente el 100%.
va a decir que son todos inteligentes, que son los más inteligentes, que son los más brillantes, y nadie lo va a poner en duda, porque no es la idea ponerlo en duda, ¿cierto? Pero sí es fundamental que por sobre el esfuerzo, ¿sí? Si nuestro propósito justamente es reconocer los logros de nuestros hijos, es mucho más potente hacerlo desde el esfuerzo que el niño o la niña puso para conseguir ese resultado. Eso marca mucho más, ¿sí? Más que aludir, como ya les decíamos, a sus capacidades, a su inteligencia, a sus talentos inclusive. Qué ¿Bien? difícil, ¿no? Es Es súper difícil, difícil es el no decir, es que difícil. eres tan inteligente, ¿no? O como aludir a la capacidad, ¿no? Sí, Y engrandecer esas exacto. capacidades, que Es que no, tampoco está tan mal, ¿no? O eso te iba a sea, decir, no es pero tan malo aludir a eso, pero lo importante es que ellos entiendan que detrás de todo logro tiene que haber siempre un esfuerzo, que las cosas no vienen por magia, ¿verdad? Entonces ahí es donde es fundamental hacer, recalcar eso, ¿sí? Por lo tanto, queremos que se queden con este concepto del esfuerzo que en términos de la psicóloga Carol Dweck, que para nosotros es muy inspiradora a propósito del programa Desarrollando Líderes Inspiradores, ella dice que la clave para conseguir las metas o propósitos en la vida es el esfuerzo. Entonces, si reconocemos el esfuerzo que puso el niño o niña en lo que estuvo haciendo, le damos ese mensaje de que ella o él siempre tendrá la capacidad de aprender, ¿verdad? Todo lo que se proponga por delante y que lo único que va a requerir es tiempo y esfuerzo. O sea, yo creo que es el mejor mensaje y quizás una de las más importantes herencias que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos. entonces, según entiendo, Carla, a Uh partir de -huh. hoy, idealmente, cuando nuestros hijos nos traigan, ¿no? Sí, Un dibujo precioso hecho por ellos, decirle, qué lindo, ¿no? Qué bueno, cuánto esfuerzo has puesto en esto, ¿no? exacto, Cuánta perseverancia, exacto. wow, cómo has Sí, mejorado digamos, sí, la manera de dibujar en estos años, ¿no? Ir reconociendo así. también lo que van adquiriendo conforme a su desarrollo y a su crecimiento, a esos logros que van haciendo, pero nunca olvidar, ¿no? Uh Esto -huh. de destacar cómo se han esforzado y esmerado y perseverado para conseguir Exactamente. lo que están logrando. Y que ellos vayan viendo también cómo han progresado, ¿verdad? A partir del esfuerzo. Porque también todos empezamos haciendo cosas muy básicas hasta que logramos quizás la perfección que buscamos, conforme también a nuestra edad. Entonces también tenemos que ir viendo, y nuestros padres en este caso, son nuestro espejo, como ya decíamos, nos van a ir diciendo y vamos a ir nosotros también en nuestro rol de padres diciéndoles a nuestros hijos, eh, no está tan bien como podrías lograr, ¿verdad?, hacerlo. Entonces, ponle más esfuerzo y ten por seguro que lo vas a hacer mejor. Entonces, también es bonito ese proceso en el que nosotros los acompañamos a ellos para que ellos vayan sintiendo también cuán capaces y cómo visualizan esa evolución de ellos mismos. Sí, qué bonito ¿Mm? eso, ¿no? Sí, Así que la verdad que eso como que genera también una diferencia y un cuestionario, cuestionarnos sobre cómo hacemos este feedback o esta retroalimentación cada vez que nuestros hijos nos traen algo, ¿no? Mira qué bonito, mira cómo... Sí, es muy bonito, te has esforzado un montón, qué lindo los colores que has usado, ¿no? Ir como más al proceso, más que así es, al resultado final, al porque por ahí resultado. decirles, qué inteligente que eres, algo tan amplio, ¿no? Entonces, como poder ahí especificar, ¿no? Bien. Y lo otro, algo súper importante, es mostrarles permanentemente lo valioso que son para nosotros, ¿no? Históricamente es como que a los niños se los ha relegado un poco dentro de lo que es la familia, ¿no? Por suerte esto ha cambiado con el tiempo, pero no queremos dejar de destacar esto de la importancia de mostrarles siempre lo valioso que son para nosotros. Y muchas veces una manera de mostrar ese aprecio es validarlo, ¿no? Validar sus emociones, ¿no? Permitirles hablar,
Validar emociones, que no estamos hablando precisamente de la alegría necesariamente, que es una emoción que siempre está validada, digamos, socialmente, sino validar también la tristeza, el enojo, la rabia. Entiendo que estés triste, entiendo que estés enojado, ¿sí? Porque muchas veces el sofocar esas emociones, el mensaje que transmite es no me interesa, digamos, ¿no? No me interesa cómo te sientas, no me interesa que estés contento, no me interesa que estés triste, no llores, ¿no? No te enojes, no grites, ¿no? Entonces, como por ahí entender, validar y siempre desde el amor, desde el acompañamiento, transmitirles eso, ¿no? Entonces, que los queremos como son, ¿no? Y que entendemos que puedan estar enojados, que pueden estar tristes, ¿sí? Y ofrecer, obviamente, otra alternativa. Entonces, validar tanto las emociones como también sus preocupaciones, acogerlas, ¿no? Practicar la escucha empática, de la que nosotros también hablamos mucho y conversamos con nuestros niños en el programa de LEI, esta habilidad de la escucha empática, ¿no? Y no silenciarlos. Los niños tienen una palabra y tiene que ser escuchada, ¿sí? Y les tenemos que dar la relevancia. Así es, precioso eso último, porque claramente es lo que nosotros buscamos a través de nuestra cultura de salvaguarda, que los niños sean escuchados y ponerlos siempre en el centro de todo lo que nosotros hacemos. En el caso nuestro, obviamente, en el centro de lo que es el desarrollo pedagógico, formativo, y en el caso de los padres, el desarrollo de ellos como individuos en su integralidad. Y justamente en relación con ello está este último punto, que es que no condicionemos, ¿verdad? No condicionar el amor, la aceptación del niño, el vínculo que tiene con nosotros como padres, ¿verdad? Como madres, a lo que el adulto, en este caso, como ya decía, como padre o madre, queremos que ellos alcancen, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces pasa que nosotros decimos, bueno, porque no quisiste cenar o porque no hiciste lo que yo te pedí que hicieras, no te voy a leer el cuento o no te voy a dar el beso de la buena noche. Para mi hija eso es, pero el máximo castigo si yo le llego a decir algo así, porque ella espera su beso de la noche, la bendición de la noche. Quizás es como el momento de mayor afecto y de mayor transmisión de amor que nosotras tenemos ambas antes de irnos a dormir. Y bueno, a veces condicionamos eso y a los niños les duele profundamente. Entonces, es muy importante tener claro y que ellos, por sobre todo, como niños, tengan claro que no depende de su comportamiento el que los queramos más o menos, ¿sí? El niño debe tener la seguridad de que sus padres siempre lo van a querer por sobre todas las cosas, aunque a veces obviamente tengamos que poner límites, tengamos que llamarles la atención, obviamente, pero por sobre todo aquí el amor es fundamental, este amor incondicional que por nada se pone en juego, ¿verdad? Así es fundamental. Bien, el tema de los límites es otro gran tema que hoy no lo Sí, vamos a tocar, pero que también es súper importante, ¿no? Porque uno dice, bueno, exacto. ¿cómo pongo límites? A veces el aludir a esto de, porque no hiciste tal cosa, entonces ahora estoy, no, Y, mamá no quiere estar contigo. Es y como, recurrimos harto a eso. sí, y eso va como también ahí como minando un poco y como erosionando el vínculo, ¿no? Así Así que es es. importante tener en cuenta la manera en cómo nos dirigimos a veces a los niños y el mensaje que le transmitimos. Así es. Bien, estamos terminando. No queremos extendernos mucho más porque la idea era hacer como, no, tener este espacio cortito de encuentro con ustedes. Me encanta esta última diapositiva. Sí, es bella. Es El mensaje, preciosa. además, que le Y el estamos compartiendo mensaje, aquí. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros les queremos dejar a partir de todo lo que conversamos el día de hoy, de lo que les comentamos? Esperamos, esto es el sentimiento que esperamos, es dejarles este mensaje del rol protagónico que tienen, que tienen ustedes y que tenemos en general los adultos en el desarrollo de una sana autoestima de nuestros niños, ¿sí? Es decir, que en nuestras manos está esta posibilidad de colaborar en la construcción de una autoestima que, como decíamos, no necesariamente sea impresionantemente grande, sino que sea una autoestima sana, armónica, compasiva, real, ¿sí? Afectiva, equilibrada, justa,
suficiente, como decíamos, ¿no? De nuestros niños y niñas. Sí. Entonces, yo creo que lo más importante acá es darles a ellos la oportunidad de mostrarse, ¿sí? Y de mostrar sin temores sus errores, sus fortalezas, ¿sí? Lo que piensan, lo que sienten, lo que son capaces de hacer tanto para sí mismos como también para los otros, ¿no? Exacto. Bueno, Así que y si me permite, Sole, la última frase que de verdad que es súper sentida y que queremos dejarles también, que también es algo que nos dejamos a nosotras mismas, ¿verdad? En nuestro rol de madres, que la infancia es única, ¿sí? Y es la oportunidad que tenemos todos, y por tanto debemos disfrutarlas y dejarnos sorprender por ellos, porque tienen mucho que enseñarnos también. Ujú. Mucho, definitivamente. un montón. Así que Bueno, bueno, les damos agradecer, las ¿no? gracias. Darles las muchas gracias por haber estado presentes. Vamos seguramente, bueno, los invitamos a otro webinar que vamos a dar el próximo mes. Vamos a hablar Sí. de otra gran temática que no la vamos a adelantar, pero la verdad es que agradecemos mucho este espacio, este encuentro, y por razones de tiempo no vamos a poder responder, no sabemos si seguramente han dejado algún mensaje ahí en el chat. Intentaremos recogerlo para pensar las temáticas de los próximos webinars o de los próximos encuentros que podamos tener con ustedes. Así es. De verdad, muchas gracias por la compañía, por haberse sumado a este webinar que lo hemos hecho con harto cariño, y pensando en poderles transmitir cosas que para ustedes sean útiles y que puedan también aplicarlos, y los invitamos a eso, aplicarlos en su vida diaria junto a sus niños, ¿sí? Bueno, será hasta una Adiós. próxima oportunidad. Que estén bien. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Adiós.